los bendiga aquí nuevamente. Saludos. Estaba un poco perdidito, pero aquí estamos, ¿verdad? Firmes, ¿verdad? Vamos a seguir haciendo videos. Pues a veces pues estamos en un proceso donde pues ahí pasan situaciones y pues, pero aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos, no hay excusa, ¿verdad? Para seguir llevando la palabra, llevando el mensaje, que es lo que Dios quiere. Amén. Quiero compartir, ¿verdad? Algo que mucha gente, pues, muchas personas batallan, ¿verdad? Cuando están en el hoyo, que piensan que no hay salida, piensan que no hay arreglos, que ya piensan que ya esto es lo último y no va a haber más nada. No, mira, yo te vengo a decir que hay un Dios que si tú crees en Él y tú confías totalmente en Dios y tú sigues los caminos del Señor, hay un Dios que Él no te abandona. Y una de las cosas que debemos entender es que todo lo que pasa en nuestras vidas, porque Dios lo permite. Y muchas personas se preguntan, pero ¿por cómo Dios permite eso? Porque mira, a través de las situaciones, muchas personas, ¿verdad? Los que saben de la palabra de Dios, Dios se manifiesta a través del dolor y del sufrimiento. Cuando Cristo, ¿verdad? Cristo iba a morir para nosotros ser rescatados del pecado, ¿verdad? Para liberarnos del pecado y darnos la vida eterna. Cristo tuvo que pasar, ¿verdad? Por un sufrimiento donde, ¿verdad? Fue un sufrimiento extremo. Amén. Y gracias a Él, ¿verdad? Nosotros hoy en día podemos perdonarnos, podemos pedirle perdón y Él nos puede perdonar. Amén. Y podemos tener una relación con Dios. Amén. Porque a través de Cristo, esa es la llave, esa es la clave para poder nosotros, ¿verdad? Poder tener una relación con Dios. Amén. Y cuando tú estás en ese hoyo, es cuando realmente tú tienes que clamarle a Dios y decirle: Señor, heme aquí, Señor. Señor, tenga misericordia de mí, Señor. Señor, mira, me estoy pasando por esta situación, Padre. Padre, mira esto. Él sabe que tú estás pasando por esa situación, pero Él quiere que tú le clames. Él quiere que tú le aclames, que le llores, que le supliques: Señor, por favor, aquí estoy, Señor. ¿Por qué? Porque todo en este caminar es por fe. Amén. Y la fe mueve la mano de Dios. Amén. Pues es algo que nosotros, ¿verdad? Con muchos de los cristianos a veces están en el proceso y no entienden por qué están pasando ese proceso. Pues Dios se manifiesta en ese proceso. Agárrate de la mano de Dios, agárrate de la mano de Cristo, porque la palabra de Dios dice, que Cristo dice: todos los que están cansados y cargados, vengan a mí, o sea, descansen a mí, yo les daré descanso. Él nos dará descanso, y no solamente descanso momentáneo, sino también eterno. Amén. Y cuando tú estás en esa situación, lo mejor que uno hace es orarle a Dios, suplicarle a Dios y alabarlo y adorarlo. Amén. Porque a través de ese sufrimiento Dios va a manifestar, y entonces su nombre va a ser glorificado, porque eso es lo que ese es el punto, ¿verdad? De que su nombre sea glorificado, que la gente vea que a través de ese proceso tan difícil, que para el hombre no hay arreglo, para Dios no hay nada imposible. Dice la palabra de Dios: todo lo que es para el hombre imposible, para Dios es posible. Así que el hombre mira las cosas, las dificultades, pero para Dios no hay dificultades, porque es un Dios poderoso, es un Dios grandioso, tan grandioso que murió en esa cruz, sufriendo por nosotros. Estaba sufriendo por nosotros, ¿verdad? Porque estaba en las heridas, sangrentado, botando su sangre preciosa, que es la que nos limpia, la que nos lava de toda, ¿verdad? De toda maldad en nuestros corazones. Amén. Pero mucha gente, ¿verdad? A través de estos sufrimientos, mucha gente se preguntan que ¿para qué Dios hace? O ¿por qué, verdad? Porque mucha gente dice: ¿por qué? ¿Por qué Dios tiene que
a través del sufrimiento. ¿Por qué Dios? Porque hay muchas muertes. ¿Por qué pasa eso? Porque Dios permite eso. Mira, pues yo te voy a decir, las muertes pasan por el pecado que hay en el corazón de las personas. La palabra de Dios dice, si mi pueblo se arrepintiere y se apartara de los malos caminos, entonces yo los escucharé desde los cielos. Si no me equivoco, eso está en Corintios. Y él está diciendo, si mi pueblo se apartara del pecado, de los malos caminos, entonces yo los escucharé desde los cielos. ¿Qué significa? Que Dios te va a escuchar siempre y cuando tú te apartes del pecado. Y por ende es que pasan muchas cosas en este mundo, porque la gente tiene pecado en su corazón. Y mucha gente, cuando se les habla del pecado en el corazón, se sienten juzgados. Dicen, pero todo el mundo es pecador. Claro que todo el mundo es pecador, pero nosotros los cristianos creemos en Cristo, y si pecamos, nos levantamos, pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos de corazón y Dios nos perdona, porque la palabra dice que Él lanza esos pecados, se los lanza a lo más profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios que perdona, que tiene misericordia. Amén. Así que si tú estás pasando por esa dificultad, tú estás en el hoyo, tú estás en ese hoyo que tú no puedes salir, que tú sientes que todo se acabó, déjame decirte que es un proceso que tú estás pasando. Déjame decirte que si tú clamas a Cristo y tú le clamas al Señor, Dios te va a sacar de ese hoyo. Mira lo que le pasó a Daniel en el foso de los leones. Mira lo que le pasó a José cuando estuvo en la prisión, cuando estuvo que su hermano lo vendieron. Mira lo que le pasó a David. Amén. Son pasajes de la Biblia, ¿verdad? Libros de la Biblia donde nosotros nos da un ejemplo, como Dios, que ellos fueron, ¿verdad? Como ejemplo, David fue rey y David tuvo que pasar un proceso, fue perseguido antes de ser rey, fue perseguido por Saúl, por su propia autoridad, fue perseguido. José, sus hermanos lo vendieron, estuvo 15 años en la prisión. Amén. Daniel fue juzgado y fue lanzado al foso de los leones para que se lo comieran. En ese medio del sufrimiento, en ese medio del miedo, es donde el nombre de Dios, de Jesucristo, se va a glorificar. También hay un ejemplo como el de Cristo. Mira, Cristo tuvo que pasar por todo ese sufrimiento en la cruz para entonces ¿qué? Para entonces ser su nombre glorificado y llevarlo al trono donde está ahora mismo, a la diestra del Padre. Amén. Así que si tú estás pasando por esa batalla, ese hoyo, yo te recomiendo que le entregues esas debilidades, esos problemas a Cristo. Amén. Y que puedas adorarlo, puedes amarlo, darle gracias, ser agradecido en el medio de la situación. Porque cuando tú agradeces, ahí Dios dice, mi hijo está agradecido aún así en el dolor. Claro que vamos a sufrir, pero podemos dar gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Amén. Así que si estás pasando por ese hoyo, adora al Señor, alábalo y clámalo, porque en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas ocultas que tú no conoces. Amén. Cuando la palabra de Dios dice clama a mí, es porque Él te está diciendo clama a mí y yo te voy a responder. Amén. Así que Dios me los bendiga mucho y vamos a estar haciendo más videitos. Pescador de Hombres 43 en YouTube. Sígueme, dale a la campanita, suscríbanse, que vamos a tener más videos, vamos a tener más enseñanza en el nombre de Jesús. Primeramente Dios me los bendiga abundantemente. Cuídense mucho, los amo en Cristo y no se aparten del Señor y sigan los caminos del Señor, que esa es la verdad, la verdad y la vida. Cristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Tú no puedes tener una relación con Dios si tú no aceptas a Cristo Jesús. Esa es la verdad. Amén. Ese es el Evangelio, hablar de Cristo. Dios me los bendiga mucho. Pescador de Hombres. Cuídense. Dios me los bendiga.